El acceso a la salud es un fenómeno multidimensional que excede la simple disponibilidad de servicios de salud. Yo creo que no podemos separar lo que es el acceso de la salud de lo que son las condiciones socioeconómicas, el acceso a agua potable, cloacas, de lo que es la educación y de lo que es alimentación y seguridad. Estamos viviendo en nuestro país bastantes de estos problemas últimamente. Latinoamérica en general es una de las regiones con mayores brechas de inequidad en cuanto a acceso a la salud y no existe, por lo que estamos viendo, un único modelo de salud que se pueda aplicar como modelo a todas las naciones. Lo que sí es muy claro es que tiene que haber instituciones eficientes, políticas con continuidad, políticas de Estado, objetivos de largo plazo y controles rigurosos de indicadores que avalen su cumplimiento. La discontinuidad de las políticas, la descoordinación, el desorden son garantía de ineficiencia y malos resultados y una invitación a la corrupción. Una de las mayores inversiones en salud o una mayor inversión de salud no garantiza de ninguna manera el resultado y de hecho hay múltiples ejemplos de países con menor inversión y con resultados más favorables. La doctora Ferreira hizo énfasis en la variabilidad de la indicación y en el resultado, y a través de una reforma garantiza que a través del financiamiento no haya, digamos, un cáncer de ricos y un cáncer de pobres, sino que todos los pacientes con patologías, con determinadas patologías, tengan una garantía del mismo tratamiento. La pregunta es cómo se llega a ese diagnóstico, porque probablemente haya una diferencia muy grande en el acceso al diagnóstico de acuerdo a distintos estratos sociales. De hecho, existen barreras de acceso a la salud no solo por falta de disponibilidad de tecnología y de atención, sino que además existen barreras sociales, barreras geográficas y barreras culturales, que creo que es uno de los puntos en los que deberíamos debatir. En definitiva, creo que la palabra equidad, accesibilidad, construcción de indicadores, muy importante tener registro de lo que se hace y de los resultados, controles estrictos en indicación y resultado y sustentabilidad financiera, creo que resume de alguna manera lo que se había hablado. La reducción de las barreras de acceso a la salud son indispensables si se aspira a construir capital humano y social y si se pretende avanzar en inversión tecnológica y finalmente si se pretende progresar en gobernabilidad. La pregunta que le hago inicialmente a la doctora es ¿cómo logramos que determinadas patologías que por su prevalencia justifican hacer screening y ser detectadas más tempranamente como para tener mayor oportunidad de tratamiento con muy buenos resultados se puede implementar? Lo pagué, ahí está. Bueno, en primer lugar, Uruguay fijó, al igual que como veía acá en el Ministerio de Salud de Tucumán, 10 objetivos sanitarios que básicamente yo los miraba los 9 puntos que están en el plan rector de salud de acá y son básicamente los mismos porque, como decíamos, los problemas de salud son similares. Sobre esos objetivos sanitarios es que se está trabajando y lo que decía tal cual es la inequidad en el acceso justamente a ese tratamiento del cáncer que es igual para ricos y para pobres porque ninguno de ellos paga ningún copago ni ticket, es decir, por los tratamientos de más alto costo el Fondo Nacional de Recursos no cobra ningún tipo de copago, la excepción es los tratamientos de reproducción asistida que fue la última inclusión y que ahí hay un copago de acuerdo al nivel de ingresos de la pareja, ¿no? Solo ahí, pero en el resto de las atenciones no se paga ningún tipo de copago ni ticket. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hemos visto a lo largo de los años es que las personas de menor nivel socioeconómico que están asistidas en el sector público
tienen menor acceso, tienen menores tasas de utilización de esas prestaciones de alto costo que las personas de mayor nivel socioeconómico. Pero ahí se da, lo interesante es que se da una inequidad en dos aspectos. Las personas que se atienden en los hospitales públicos, que no están en el régimen, en la seguridad social, que es el régimen contributivo, es decir, el sistema nuestro es muy parecido al de Colombia, las personas que no tienen trabajo y que por lo tanto no aportan, y que tienen que tener un subsidio del Estado, no pagan ningún tipo de ticket ni copago para una prestación. Es decir, cuando van a acceder a un cardiólogo, cuando se van a hacer una tomografía computada, una resonancia, no tienen que pagar tickets. El sector público es gratuito en todo sentido. O sea que ahí la barrera económica no tendría. Pero para conseguir hora para hacerse una tomografía, de repente están mucho tiempo, o para conseguir hora para un cardiólogo, para un oncólogo. El problema de los médicos en Uruguay es igual que acá, tenemos una carencia enorme de especialistas y es uno de los problemas que hay. Entonces, todavía en el sector público son menos que en el sector privado. En el sector privado, a su vez, las personas sí tienen que pagar ticket, eventualmente por una tomografía, por una resonancia, entonces acceden más rápido, pero a algunas personas les cuesta tener que pagar el ticket. O sea que se mantienen. Es interesante porque en el nivel de alta tecnología de alto costo no hay límites, no hay barreras económicas, pero en el previo, es decir, en la previa para acceder a esos tratamientos, sin duda sí que se mantiene inequidad. ¿Alguna pregunta o comentario público? La metodología de las preguntas deben levantar la mano, las asistentes les acercarán los micrófonos y de esa manera responderemos a 2 preguntas. Doctora Ferreira, muchas gracias por su presentación, fue muy clara. Una sola pregunta, hoy con los medicamentos caros que se están todavía utilizando, usted dice que hay un indicador, o sea, un médico que indica un tratamiento, ya se llame ese medicamento caro o una prótesis, y el fondo en una segunda consulta puede decir que sí o que no, ¿de acuerdo? El problema es, acá en la Argentina se llegan a judicializar esas indicaciones y hay una entidad que se llama un amparo que hace la justicia y nos puede obligar a los financiadores o a los que indican o a la seguridad social a poner esa prótesis o ese medicamento. ¿Suele pasar lo mismo allá en Uruguay? ¿O el fondo es la última palabra y es el que dice sí o no? No, en Uruguay, igual que acá, y sé que en Colombia también, hay un nivel altísimo de judicialización de la medicina. Efectivamente, cuando el médico indica una prestación y el fondo o los prestadores no lo financian, va a amparo judicial y está pasando sobre todo con los medicamentos de alto costo. El tema es que lo que ha hecho el fondo durante todos estos años, desde el año 2002 más o menos hasta ahora, es trabajar, como yo les mostraba, con capacitación médica continua y con un relacionamiento con la academia, con los médicos, con las sociedades de medicina muy estrecho. Es decir, cuando se elaboran las normativas de cobertura, por ejemplo las de prótesis de cadera, en este caso, se elaboran en conjunto con el cuerpo médico. Entonces hay un acuerdo implícito y explícito de que el médico acepta que la indicación médica, por ejemplo, de la prótesis de cadera en una persona que tiene una obesidad, o una prótesis de cadera o de rodilla, previamente la tiene que hacer bajar de peso para que se pueda financiar. Entonces, de las prestaciones que financia el fondo no hay prácticamente amparo, yo diría que casi ninguna. Lo que sí hay es con los medicamentos de alto costo, que aquellos medicamentos que han entrado a Uruguay y no están dentro de la cobertura universal, sí, claro que cuando los médicos ni siquiera lo piden al fondo porque saben que la cobertura es explícita en el fondo. Entonces directamente lo piden al Ministerio de Salud, van a amparo, y el que paga en realidad no es tanto el fondo sino el Ministerio de Salud Pública. También nos está pasando en realidad con los cardiodefibriladores. Los cardiodefibriladores se financian solo en prevención secundaria, en prevención primaria no. Eso hay bastante evidencia de que sí son efectivos y costo efectivos en la prevención primaria,
Y ahí sí tenemos, es verdad, amparos de los médicos que sí indican en prevención primaria, como no se la financiamos, hay amparo. Pero sí, el problema de la judicialización es un problema importante allá. Yo creo que una de las debilidades que tenemos nosotros en la Argentina es que, dada la enorme fragmentación que existe y la anarquía que existe en el sistema de salud, no hay una participación de toda la sociedad en la comprensión del problema de la financiación de la salud. Y en este sentido, creo que uno de los desafíos que deberíamos tener hacia el futuro es comprometer a las sociedades científicas, a las academias, como para generar protocolos, porque por un lado está la perversión del financiador que quiere evitar pagar, que muchas veces quiere evitar pagar por algo que corresponde, y por otro lado está la desesperación del afiliado o el incentivo de alguien para que se haga una prestación que probablemente no va a ser útil o necesaria. Si nosotros pudiéramos lograr un consenso de la sociedad a través de esto, podríamos mitigar el efecto perverso del financiador contra el abuso del pedido y de esta manera lograr una solución más racional y no que tenga que decidir alguien que no tiene conocimiento del tema, como los jueces que terminan decidiendo sobre materias que ignoran. Última pregunta, por favor. Sí, quisiera preguntarle a ambos expositores sobre un tema que no se tocó, pero que tiene que ver con la accesibilidad en función de la productividad médica. Y la productividad médica diferencia entre el sector privado y el público, y si existen en sus países relaciones con el método o la forma de pago al respecto. ¿Se entiende la pregunta? Desde el ejercicio de la validación y la productividad, empecemos por la segunda parte de la pregunta. Indiscutiblemente, dentro de las modalidades de pago, está el médico que tiene un salario básico con toda su carga prestacional porque está vinculado a una institución de salud y que dentro del ejercicio institucional tiene el mismo salario, haga mucho, haga poquito o no haga nada. Tiene un ejercicio de un pago fijo mensual con unas condiciones para lo que fue contratado y donde el marcador determinante es el seguimiento y el acompañamiento a esos estándares definidos de la productividad. Desde el sector privado, entonces, vemos un componente donde el médico privado gana en la medida que haga. Hay unos honorarios que están definidos o por el asegurador, si hace parte del plan obligatorio contributivo subsidiado de las pólizas, unos honorarios fijos que se pactan, y si el médico trabaja y trabaja mucho, pues va a tener unos ingresos mayores, y eso hace parte de los elementos que hay que entrar a revisar, porque en alguno de los casos se puede prestar para que sea un inductor de actividades que probablemente no se tienen que hacer en ese ejercicio. Institucionalmente, entonces, y por lineamientos del sistema, se tienen unos elementos básicos que definen cuál es el estándar de productividad para la consulta general, para la consulta especializada, cada cuánto tiempo se tienen que hacer, a los que las instituciones en cabeza de los profesionales de salud hemos ido dando respuesta y adaptándonos paulatinamente desde la demanda que tiene el sistema. Esto en datos concretos es una consulta de un médico general, es una consulta de 15 minutos por agenda programada. Las consultas de los especialistas oscilan entre 20 y 30 minutos, y de acuerdo a esos elementos, de esos estándares, hoy, después de tantos años de sistema, encontramos a los profesionales trabajando en estos elementos. Hay un factor mixto, tenemos médicos vinculados y que hacen algunas actividades que dan una compensación de un salario mixto, de una compensación mixta para el profesional, pero que va amarrado a indicadores de calidad, resultado final de las actividades. Bueno,
En Uruguay hay consejos de salario donde se hace el acuerdo entre los dueños de las instituciones y los médicos y en el sector público también. Quienes tienen salarios fijos son la mayoría de los médicos, tengan la producción que tengan, excepto los que allá se llaman anestésicos-quirúrgicos, que hace poco incluso crearon un sindicato, un gremio, que es el gremio de los anestésicos quirúrgicos, y ellos cobran por acto, es decir, cobran por cirugía hecha o por anestesia hecha. Está fijado el valor, pero es verdad que cuanto más cirugías hagan, obviamente más cobran porque el valor es fijo. Es fijo en el sector privado, porque en el sector público lo interesante es que se desarrolló una modalidad en todos los hospitales públicos que es así. Se estableció una bolsa de dinero, es decir, que está fijada, bueno, hay tanto dinero para las actividades anestésico-quirúrgicas. Y lo que se hizo fue ponderar cada cirugía y cada anestesia de acuerdo con ellos, ellos mismos, la sociedad anestésico-quirúrgica, que bueno, una cirugía de tórax cuesta tanto, una cirugía de una colecistectomía cuesta tanto en puntos, ¿no? En puntaje. Y entonces lo que se hace es, ellos cobran por acto, pero el valor del acto varía, no varía mucho porque se mantiene un número, es decir, se autorregula la demanda porque en definitiva el financiador no paga más porque paga siempre lo mismo y se distribuye entre ellos. Ahí el peligro, como todos los sistemas de pago tienen, el peligro justamente es la subutilización, es decir, los cirujanos que cuando no operan porque saben que cuanto más intervenciones hacen, menos cobran. Y a su vez en el sector privado, cuanto más intervenciones se hacen, más cobran. Con lo cual tiene que haber siempre una regulación, pero lo que tratamos de hacer allá es que la regulación sea compartida, como decía, es decir, la regulación sea más que compartida, acordada con los profesionales para evitar justamente que haya problemas en la sustentabilidad y en la calidad de atención, hay que hablar. Bueno, muchísimas gracias. Les proporcionamos un aplauso a los integrantes de la mesa Modelos de Accesibilidad por sus exposiciones. Señoras y señores, los liberamos. Para hacer un break, los invitamos al foyer, a donde van a poder disfrutar de un coffee.